Muy bien, hermanos. Continuamos. Retomamos con nuestra carta de estudio, carta a los Romanos, capítulo 7. Vamos a dar lectura del versículo 7 hasta el 13. Si bien hace un par de semanas atrás estuvimos profundizando, estudiando versículos 7 y 8. Hoy, Dios mediante, con la ayuda de Él, estaremos haciéndolo a partir del versículo 9 al 13. Pero vamos a leer los dos versículos anteriores, ¿sí? Romanos capítulo 7, versículo 7 al 13. Dice así la Escritura: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta aquí la porción bíblica. Amado Señor, te damos muchas gracias nuevamente por habernos dado esta oportunidad de habernos congregados aquí en este lugar, un grupo de tus hijos. Gracias por las visitas presentes. Pedimos, Señor, que tú les bendiga, que tú también le des el entendimiento para poder comprender tu palabra, para que también tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de sus corazones, trayéndoles luz, Señor, y también por cada uno de nosotros que ya te conocemos y que por tu gracia y misericordia formamos parte de esta iglesia. Pedimos, Señor, que también tu palabra nos hable en esta mañana, tu Espíritu Santo obre también en cada uno de nosotros, Señor, y podamos conocerte más, y Señor, y podamos alinear nuestro diario vivir, nuestra vida, Señor, cotidiana, Señor, a la vida que nos es llamado por tu palabra, Señor, a la vida que tuvo tu Hijo Jesucristo sobre esta tierra. Que sigamos sus pisadas. Ejemplos no ha sido dejado. Señor, ayúdanos, te necesitamos de tu ayuda. Pedimos, Señor, que una vez más sea tu palabra la que se exponga, Señor, siempre en este lugar. Señor, porque eso es lo que realmente tiene poder. Por el poder de tu palabra hemos sido renacidos. Por el poder de tu palabra es que crecemos, maduramos espiritualmente. Te pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la imposibilidad humana para obtener propia justificación. La imposibilidad humana para obtener propia justificación. La ley, como hemos estudiado, no solo revela el pecado, sino que también destruye al pecador. Pablo, aquí en este relato que hemos dado de lectura, continúa relatando su propia experiencia ante su conversión y confiesa que durante una gran parte de su vida, sin la ley, vivía en un tiempo, dice, como un fariseo. Él era un fariseo, él era celoso de la ley y también estaba bien adiestrado, estaba bien enseñado. Él ciertamente no estaba sin conocimiento, no era que ignoraba la ley, sino que no vivía según la ley. Él pensaba que era un experto de la ley, y en teoría sí era un experto en la ley, pero en la práctica no era un experto en la ley. No podía practicar la ley, si bien él pensaba y creía, como hemos visto ya hace varias semanas atrás, que él se consideraba justo, santo, sin defecto. Y vimos el relato de Lucas 18,
cuando tenemos la parábola del fariseo y publicano. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como el apóstol Pablo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos a todo lo que, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el apóstol Pablo era uno de estos. Tenía esta actitud justamente. Se creía suficiente, se creía que había ganado el favor de Dios. Se creía que estaba llevando una vida que agradaba a Dios. El antiguo Pablo, el Saulo de Tarso. Fíjense también ahí en Filipenses. Filipenses 3. Leamos, versículo 3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Tenía de qué gloriarse el apóstol Pablo, humanamente hablando. Y él, ahora en la carta a los Romanos, precisamente en este capítulo 7, él nos dice, nos declara que él pensando, él convencido de que él estaba, que con su vida que llevaba a cabo, estaba agradando a Dios, era una vida que honraba a Dios, del cual Dios se agradaba, se dio cuenta que nada que ver. Todo lo contrario. Humanamente sí, él era el mejor de las personas, el más santo. Era fariseo. Cumplía la ley exteriormente, pero en su corazón no la podía practicar. Pero ¿qué hizo la ley? Reveló su condición pecadora. Reveló su propio pecado delante de Dios. El problema es que a lo largo de todos sus años de alimentar cada vez su propio orgullo, su soberbia, a causa de sus propios logros, propios esfuerzos, Pablo había servido únicamente bajo el régimen del viejo hombre de la letra. Lo leímos hace unas semanas atrás, versículo 6 de capítulo 7, dice: pero ahora estamos libres de la ley. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero eso, como vamos a ver unos minutos más adelante, no fue Pablo, no fue Saulo que se dio cuenta de eso. Fue un obrar divino. Fue el que le hizo ver la realidad. Él llegó a tener un entendimiento verdadero cuando Dios obró en su corazón. Él empezó a verse a sí mismo como en realidad era y pudo entender y comenzó a comprender cuán alejado estaba de poder ser la persona que supuestamente agradaba a Dios. Cuán lejos estaba de satisfacer las justicias o las justas demandas de la ley de Dios. La justicia de Dios. Cuán lejos estaba, por más que él pensaba que era mejor de todos los seres humanos.
Su pecado revivió. Es decir, él llegó a darse cuenta de su verdadera condición delante de Dios. Él se dio cuenta que delante de Dios estaba muerto espiritualmente. Es lo que nos dice más adelante en la carta de los Efesios 2:1. Se dio cuenta el apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo, que estaba muerto en delito y pecado. Y vemos por su palabra, también vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es este Consolador que llama acá la Escritura? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios convenció al apóstol Pablo de que él estaba muerto espiritualmente. De que él por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, no podía obtener la justificación delante de Dios. No podía ser declarado justo. Se dio cuenta de su imposibilidad humana para su propia justificación. Pablo dice, yo morí, porque murió en el sentido de haberse dado cuenta de que todos sus logros y conquistas personales en el plano religioso no pasaban de ser pérdida y basura espiritual. Ahí más adelante de Filipenses, que les dimos lectura, él dice, Filipenses 3, 7 y 8, después de dar la descripción que ya leímos, dice, sino que, perdón, 3, 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que él se jactaba como ser humano, por todo lo que había obtenido de terminar siendo un hombre irreprensible, como dice el versículo 6, dice, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él antes alardeaba y se jactaba y se vanagloriaba por ser lo que era, dice, ahora lo tengo por basura. Para mí es una pérdida. No me sirvió para nada, no me sirvió para justificarme, no me sirvió para que Dios se agradara de mí. No fueron esas las razones, o no fue esa la razón, o las razones por la cual Dios tuvo misericordia de él. Por eso él dice, y yo morí. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo que quedaron devastados, en ruina total. Por eso Saulo dice que murió. El apóstol Pablo declara aquí, murió y yo morí. Recién ahí se dio cuenta de su verdadera muerte espiritual. Cuando Dios le hizo ver su majestad, infinita santidad, su ley perfecta, Pablo fue quebrantado y humillado. Y fue así que pasó de ser un fariseo orgulloso que decía, ni siquiera soy como este publicano, hago todo esto, guardo tu ley, soy celoso de esto, de lo otro, diezmo, hago aquello, hago lo otro, y ni siquiera soy como este pecador. Cuando se dio cuenta verdaderamente, comprendió la ley perfecta de Dios, Dios lo quebrantó, Dios lo humilló. Fue ahí que pasó de ser un fariseo orgulloso a tener sí la actitud del publicano que dimos lectura de Lucas 18:13. Estando de lejos, ni siquiera se atrevía a levantar la vista, diciéndole a Dios, Dios se propicio a mí, soy pecador. Ten misericordia de mí, soy pecador. El publicano no se la creyó. El publicano reconoció que en su condición no podía agradar a Dios, necesitaba un Salvador. Pablo aquí en Romanos capítulo 5
versículo 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo se reconoció a sí mismo como uno de los pecadores impíos y sin esperanza, por los cuales Cristo había muerto. Por eso dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y después una y otra vez, como ya hemos estudiado, Él se incluye. En otro tiempo fuimos, éramos. Era un impío, reconoció que estaba muerto en delitos y pecados, que necesitaba de un Salvador. Dejó de creerse que Él por su propio medio podía reconciliarse con Dios, estar bien con Dios, arreglar sus cuentas con Dios. No podía, se dio cuenta de eso. Pero eso fue el obrar del Espíritu Santo de Dios. Lo que él había considerado como un medio para ganarse la vida eterna resultó ser el camino hacia la evidencia de su propia muerte espiritual. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 11 y 13. 11 al 13. Mateo 9, del 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sabemos, por lo que la Escritura nos enseña, y hemos aprendido, que los publicanos, que las rameras, que las prostitutas eran considerados como lo peor en aquel momento. Ellos sí eran los pecadores. Ellos sí eran los que necesitaban a Jesús. Pero los fariseos, los escribas, no. Porque eran como el apóstol Pablo. Eran como Nicodemo. Era maestro de maestros, todos hacían bien, supuestamente, exteriormente, obviamente. Y Jesús dice acá, en Mateo 9, los sanos no necesitan un bien médico. Aquellos que se consideran que están sanos, en realidad no estaban sanos, pero ellos se consideraban sanos. Y dice Jesús, ¿está bien? No van a ver nunca su verdadera necesidad. Y aquellos que son como el publicano que golpeaba su pecho y decía, Dios sé propicio a mí, pecador, eso sí, van a ver esa necesidad urgente de la medicina espiritual, de la cual estamos hablando. Y te pregunto en esta mañana, ¿te considerás una buena persona? ¿Te considerás esa persona que quizás no hace todas las cosas bien, pero hace gran parte cosas buenas? ¿Dónde está tu confianza? ¿Confías que poniendo en la balanza las cosas malas y buenas, quizás podés equiparar y podés llegar a obtener el favor de Dios? ¿Podés llegar a obtener la salvación? ¿Cómo te considerás? ¿Cuántas veces hemos compartido nosotros el Evangelio con personas y su respuesta ha sido, yo no me considero tan malo, yo no me considero una mala persona? Quizás de primera no dicen merecerse el cielo, pero tampoco el infierno. Tampoco se consideran tan malas como para merecerlo. El apóstol Pablo tampoco se consideraba, ni tan malo siquiera, se consideraba muy bueno. Se consideraba, como hemos leído, irreprensible. Como que nadie tenía para señalarlo, para apuntar y decir, en esto le erraste, en esto estás mal, humanamente hablando. Sin embargo, él, como bien leímos también, él dice, todo esto no me sirvió para nada. No me sirvió a la hora de la justificación, a la hora de ser declarado justo delante de Dios, a la hora de vivir una vida que agrade y que honre a Dios. A Pablo, el apóstol Pablo, le pasó. Y así a cientos, miles de personas. A mí también me pasó. Y quizás a varios de los que estamos acá hoy
le ha pasado. Por mucho tiempo pensé, me consideré una buena persona y pensé y estaba casi convencido de que Dios me había elegido porque no era tan malo como algunas personas que yo conocía. Pero por la gracia de Dios me di cuenta que no, que eso no es la verdad. Eso es mi imaginación o es mi entender de las cosas, muy distorsionada por lo mismo que estoy arruinado producto del pecado, que entró por un Adán, por un hombre, que fue Adán, como hemos estudiado ya hace varios domingos atrás. Por eso, como dije hace un momento, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras una buena persona? ¿O estás viendo tu corazón o tu condición de la misma forma que el apóstol Pablo vio más adelante cuando Dios obró a través de su espíritu y pudo decir, yo morí? Yo me di cuenta que de nada me sirvió todo lo que hice, todo lo que viví, todo lo que traté de ser supuestamente una buena persona, un buen hijo de Dios. Fui no más que un religioso, un buen religioso, hasta que Dios me quebrantó, hasta que Dios me humilló, hasta que Dios me concedió el verdadero arrepentimiento. Me regaló esa fe para que fuera depositada en la misma persona de Jesucristo. Dios entregó la ley para bendecir a quienes le aman. Dios entregó la ley para bendecir a aquellas personas que le sirven. Vayan, por favor, un momento a Salmo 119. Dice Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice Dios, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que obedecen a Dios son bienaventurados, son súper dichosos. Los que guardan sus testimonios, los que obedecen su palabra. Los que con todo el corazón le buscan. Aquellos que verdaderamente le aman, le buscan de todo corazón. Le sirven con gozo. No es una carga obedecer a Dios. No es una carga vivir para Él. Y son bienaventurados, dice Dios. La ley de Jehová es perfecta, como vamos a leer en un momento. El problema es que la ley, el mandamiento, no puede producir bienaventuranza, paz en aquella persona que aún no le ha conocido, en aquella persona que todavía es un incrédulo, una incrédula, un inconverso, una inconversa, un impío, una impía. Porque él no tiene la capacidad, esa persona no tiene la capacidad de poder cumplir los requisitos de esta ley. Por lo tanto, sigue estando bajo su sentencia de muerte. Ningún ser humano puede vivir a la altura del estándar perfecto de la justicia divina. Ningún ser humano. Ni aún siquiera el apóstol Pablo con todo el protocolo que tenía, que cumplía. Ni siquiera él. Ningún hombre, ninguna mujer tiene la capacidad natural para vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Ningún ser humano. Por naturaleza, ninguno. No podemos por nuestros propios medios. Primera de Corintios nos dice la Escritura, capítulo 2, versículo 14. Hablando del hombre natural, la mujer natural, la que nació de su mamá, naturalmente. Dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque está muerto espiritualmente. Como les mencionamos hoy de Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados. No hemos nacido de nuevo, no hemos nacido espiritualmente, somos personas naturales. Y fíjense lo que dice Romanos 8:7. Romanos 8:7.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estamos imposibilitados, humanamente hablando. No podemos. No tenemos recursos suficientes, no tenemos capacidad suficiente para sujetarnos a la ley de Dios, para estar a la altura de la demanda de la justicia de Dios. No podemos. No queremos, tampoco podemos. Los designios de nuestra propia naturaleza son enemistad contra Dios, dice claramente el texto. Dice, no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Estábamos muertos en delitos y pecados desde el momento que nacimos físicamente. Espiritualmente estamos muertos. No importa cuán religioso o religiosa te creas que sos. No importa. No importa cuántos logros humanos hayas obtenido. No importa. No cuenta a la hora de vivir una vida de la cual Dios se agrade. No llegamos, ni vos, ni yo, ni ningún ser humano sobre la tierra, ni antes, ni ahora, ni después, con nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos, al estándar de la justicia de Dios. La ley trae muerte en lugar de vida. ¿Qué contraste? Para los incrédulos o impíos, la ley trae muerte en lugar de vida. Para nosotros, los creyentes, aquellos que por su gracia y misericordia hemos confiado en la persona de Cristo, en el sacrificio de Jesús en la cruz, hecho a nuestro favor, dice, nos es dada la vida eterna debido a que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Ahí en el capítulo 8 de Romanos también, versículo 4, nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a los designios de nuestra carne, que es enemistad contra Dios. Y versículo 10 del mismo capítulo 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¡Qué gran contraste! La ley para el mundo incrédulo trae muerte. Para nosotros, vida en Cristo, juntamente con Cristo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas nuestro Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué privilegio tan grande y merecido! Por la gracia y la misericordia de Dios. El engaño del pecado es uno de los males más sutiles y destructivos. Nos dice la Escritura en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y arruinado, afectado por el pecado, dice que no se engaña. Y así como el apóstol Pablo estuvo muchos años viviendo en el engaño de su propio pecado, pensando que de esa forma estaba viviendo de una forma agradable a Dios y que era declarado justo, estaba engañado. Estaba camino a su merecido castigo. Producto del pecado, producto del engaño del pecado. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. No es algo nuevo. Cientos, miles de personas viven creyendo que son aceptables ante Dios, que no son tan malas personas, que Dios no es tan malo para que sean castigados con el resto de las personas en el infierno. Que de alguna forma u otra, ya sea por sus méritos propios personales y por la bondad de Dios, resultado final, no van a ser castigados. No va a haber un infierno literal para ellos. Pero la lamentable o triste realidad es que están viviendo engañados por su propio pecado. Viven engañados por su propio pecado, creyendo que son aceptables
creyendo que están viviendo para poder terminar un lugar de paz, de descanso, como hoy cantábamos, donde no va a haber más necesidad, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más enfermedades, donde ya el sol no va a ser necesario para brindar su luz, su calor, porque la gloria de Dios va a ser extraordinaria, majestuosa. Y pensando que van a llegar a ese lugar, la realidad es que no van a llegar a ese lugar, porque no depende de vos, no depende de mí, como dice Pablo acá en Romanos más adelante, capítulo 9, no depende de que quiere, de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es como hemos leído hoy, es el obrar del Espíritu Santo que te convence de pecado, justicia y juicio y te lleva a convencerte de que tus propios méritos, tus propios esfuerzos, tu religión no te salva, no es suficiente, no llegás a obtener el favor de Dios así de esa forma. Dios te concede su gracia y misericordia porque Él quiere, porque es su salvación, es su poder, es su obrar por medio de la fe, que ni siquiera la fe la generamos nosotros. También, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas decir, yo tengo mucha fe en Dios? Yo no la generé esa fe. En tal caso es la fe que me dio Dios, pero cuando te la da Dios es la fe verdadera y es la fe que vos depositas en la persona de Cristo. Y cuando eso ocurre, te das cuenta y llegás al mismo punto que llegó el apóstol Pablo y que llegamos cada uno de nosotros a convencernos de que por nuestros propios méritos no podemos obtener la salvación. Solamente es por gracia, como dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Por gracia, no por obras. No por méritos. No por tan buena persona que te creas que sos. O por tantas obras solidarias que hayas llevado a cabo. Depende la salvación 100% del obrar de Dios. Por tanto, el estándar de la ley, el estándar de la gracia de Dios, esa expresión, tanto el estándar de la ley como el estándar de la gracia, la expresión misma, justo en su propia opinión, es una contradicción de términos. Considerarte justo vos en tu propia opinión es una contradicción de términos. El apóstol Pablo llegó a reconocer el engaño de su propio pecado y su propia imposibilidad de no poder satisfacer las demandas de la ley de Dios. Y fue entonces convencido por el Espíritu Santo de su propia injusticia, de su propia muerte espiritual. Un gran contraste nuevamente. El apóstol Pablo llegó a eso porque Dios obró en su corazón. Dios le hizo ver eso, esa realidad. Dios le hizo tomar conciencia de su propia imposibilidad humana. Dios le hizo darse cuenta de que no podía, él por sus propios méritos, satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Nosotros, vos, yo y todos los seres humanos, todos los injustos, porque solamente hay un solo justo, que fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano, ni lo hubo, ni lo hay ahora, ni lo va a haber después, que esté en condiciones más aceptables para Dios. No lo hay. No existió, no va a existir. Debido a este pasaje de Romanos 3:23, todos estamos en la misma línea de separación de Dios, de imposibilidad para podernos justificar, para poder obtener el favor de Dios. No lo podemos obtener nosotros. Versículo 12 y 13 del capítulo 7 de Romanos. Pablo responde otra vez a la pregunta, ¿la ley es pecado? Y una vez más, responde, en ninguna manera. En ninguna manera. La ley no es pecado. En esta oportunidad no solamente declara que no es pecado, sino que la ley a la verdad es santa, dice. El mandamiento santo. El mandamiento es justo. El mandamiento es bueno.
Pablo alaba y exalta la ley de Dios, llamándola espiritual. Ahí en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. En versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley que es buena. Y ratificando su verdad y parámetros divinos con gozo en su corazón, en su hombre interior, y alabando a la ley. La ley es buena, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo. También tenemos en la escritura que hoy mencioné, podemos leerlo ahora, Salmo 19, Salmo de David, versículo 7 al 11, dice la escritura, Salmo 19, del 7 al 11, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vemos la exaltación que tiene David hacia la ley de Dios. La exalta en gran manera. La ley de Jehová es perfecta. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Es lo que Pablo está diciendo acá. El mandamiento es justo, el mandamiento es santo, el mandamiento es bueno. La ley es buena, la ley es santa. Por la palabra de Dios, por su voluntad hemos sido renacidos. Debemos alabar, debemos exaltar la ley de Dios. Como leíamos hoy en el Salmo 119, somos bienaventurados, y también acá dice que es bienaventurado, es dichoso, en versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es una bendición poder conocer la palabra de Dios, obedecerla. No solamente, como hemos dicho una y otra vez, aumentar nuestro conocimiento intelectual. De nada sirve. Pablo, en el tiempo que era Saulo, antes de su conversión, él pensaba que era un gran maestro, que hacía las cosas muy bien delante de Dios, que tenía una vida intachable. Pero simplemente fue su percepción, fue su declaración. Por la gracia de Dios se pudo dar cuenta un día. Dios obró en su corazón, Dios lo convenció de que estaba equivocado. Y le regaló la fe, el arrepentimiento, obró en su corazón, dándole nueva vida. Vida espiritual. No vida física, no una nueva vida física, sino vida espiritual. Y Pablo pregunta, dice, luego lo bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, obviamente que de ninguna manera. La ley en sí misma es buena. El quebrantamiento de la ley, eso es lo malo. La ley revela el pecado, para que el pecado pueda mostrarse pecado al producir la muerte por medio de lo que es bueno. El carácter mortífero del pecado queda expuesto bajo la luz pura de la ley de Dios. Hasta que las personas inconversas no vean su propio pecado, no vean su propia imposibilidad de salvarse a sí mismas, no verán la necesidad de un Salvador, no verán la necesidad del Señor Jesucristo. El propósito de la ley es llevar a los hombres, es llevar a las mujeres a la fe en Jesucristo. Lo que la Escritura dice, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Salmo 119, 11. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he memorizado tu palabra para por luego ponerla por obra y así no pecar contra ti. ¿Cuándo llego a esa conclusión de que realmente yo no puedo? Cuando Dios obra en mi corazón. Cuando Dios usa su Espíritu Santo para convencerme de que por mis propios esfuerzos, mis propios méritos, mi obrar humano, no logro justificarme delante de Dios. Ni siquiera justificarme solo, ni hablemos para ayudar a otros. Ni siquiera me puedo justificar a mí mismo. No alcanza, quedo corto. Estoy muy lejos del estándar de la justicia de Dios. Imposible para cualquier ser humano salvarse a sí mismo, sea por lo que sea, méritos propios, dinero, no podemos. Dios ya lo ha determinado así. Dice la Escritura también, cita que conocemos bien, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, tampoco, no solamente por obras caritativas, solidarias que podamos hacer, tampoco nadie pudo conocer y no va a conocer por medio de la sabiduría de Dios, nunca jamás. Pues que ya en la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, que dice el texto, agradó a Dios, se le ocurrió a Dios, determinó Dios hacer ¿qué? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Así Dios quiere que seamos salvos por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Por medio de la fe, nada podemos hacer nosotros para obtener el favor de Dios. Nada pudo hacer para ganarse el favor de todo lo que hizo el apóstol Pablo antes de conocer la verdad, de ser un hijo de él. En el tiempo que se llamaba todavía Saulo, nada pudo hacer. De todo lo que hizo, que no fue poco, todo lo que hizo, no hubo nada. Nada que le ayudó a que Dios tuviera misericordia por esa razón, por ese mérito, para poderlo salvar. Nada, no contó nada. Su vida intachable, su vida irreprensible, no sumó nada. 0, 0, 0. El apóstol Pablo, lo que conocemos por el apóstol Pablo según la Escritura. Para vos, para mí, para cualquier persona, lo mismo. No importa tu apellido, no importa nada. No importa tu adquisición, tu nivel económico, socioeconómico, no importa lo que hayas hecho bueno para equiparar o para equilibrar lo que vos pensás que quizás hiciste mal, no cuenta. Para la salvación no cuenta. Estamos, por eso, como decíamos al comienzo, estamos imposibilitados totalmente, 100%, para nacer espiritualmente por nuestros propios medios o recursos, o con nuestros propios recursos. Es el obrar de Dios. Dios dice que salva a las personas por la locura de la predicación del Evangelio. Y es una locura, en cierta forma, por eso dice la Escritura así, que alguien, ¿cómo voy a ser salvo? Porque por medio de la fe, que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Es Dios el obrar de Dios. Cuando Dios te da la salvación, te da el nuevo nacimiento espiritual, tu vida cobra vida, valga la redundancia. Tu vida física cobra vida, porque naciste espiritualmente. Y la palabra de Dios, como leíamos hoy, cobra sentido. Podés obedecer la ley perfecta de Dios. No perfectamente,
como dice su jefe, pero sí sinceramente, sí sinceramente. De corazón podemos realmente temer a Dios, como leíamos hoy en el Salmo. Adorar a Dios con temor. Pero eso, ¿quién lo produjo? ¿Lo hiciste vos? No, lo hizo Dios, lo hace Dios. Por eso nuevamente estamos todos, desde que nacimos físicamente, todos imposibilitados a salvar, para podernos salvar a nosotros mismos, para poder ser justificados delante de Dios. Todos. No llegamos, no llegó el apóstol Pablo, no llegamos nosotros, no llega nadie. Solamente por los méritos de Jesús en la cruz. Como dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solamente por esa razón vino Jesucristo a este mundo. Se hizo hombre, murió en una cruz. Porque como leíamos hoy, el pasaje de 2 Corintios 5, 21, Él no conoció pecado. Fue el único ser humano sobre la tierra que no cometió pecado. No conoció pecado, dice el texto. Pero en Él, según Isaías, dice que cargó el pecado de todos nosotros. Y Él sí pagó la cuenta. Pero no por su propio pecado, sino por tus pecados. Por mis pecados pagó la cuenta. Yo no tuve que hacer nada. No puedo hacer nada para salvarme. Vos no podés hacer nada para salvarte vos mismo. Cristo pagó la cuenta. Dios pagó la cuenta a través con Jesucristo. Él sí saldó la deuda. Vos, yo, ningún ser humano puede saldar esa deuda impagable. Por eso la Biblia habla de un infierno literal, un infierno eterno, donde no vamos a poder, ni vos, ni yo, ni nadie, saldar nuestra deuda de pecado. Jamás. Pero hubo alguien sí que saldó. Y ese fue la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y Él ofrece ese regalo que es la salvación. Como dice la Escritura en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios ofrece salvación, como leíamos recién. A Dios le agradó salvar a las personas de esta forma y no de otra. Podría haber hecho algo Jesús y decir, bueno, el resto lo completás vos, con méritos humanos, como obras humanas. No, 100% la salvación de Dios, 100% por gracia. Obviamente, para nosotros es gratis, es un regalo, pero alguien pagó un precio muy alto, y ese precio fue la sangre de la segunda persona de la Trinidad, como hombre, Jesucristo. No es cualquier cosa, no es que la obtuvo así porque sí, fue un precio muy alto. Como dice acá en 1 Corintios 6, cuando habla de que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, nuestro espíritu. 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad. Para nosotros es gratis, pero la salvación no fue gratis. Acá está el precio que se pagó por mi salvación, por tu salvación. El precio de la muerte de Jesús en la cruz. El soportar la ira justa de Dios Padre en todos mis pecados que estaban en la persona de Cristo. Puesto en su persona. Cargados en Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. Y alguien pagó una gran deuda, que nosotros no podríamos haber saldado jamás. Y Él la pagó y Él la ofrece. Y Él la ofrece a través de lo que nosotros conocemos por la predicación del Evangelio. Son buenas nuevas, son buenas noticias, como veíamos la semana pasada, de algo que sucedió hace muchos años atrás, y eso es lo que el Señor ofrece, y es lo que nosotros debemos hacer, ofrecer eso. Nosotros no somos los protagonistas de la salvación, en el sentido de que nosotros proporcionamos salvación. No damos nada a nosotros, simplemente el Señor ha querido que nosotros comuniquemos esas buenas nuevas. La salvación es de Él. Siempre va a ser de Él.
a Dios le agradó hacerlo así. Y así será. Dice también Hebreos que Él determinó que nosotros los seres humanos, producto del pecado, muramos una sola vez. Y después de esto nos aguarda un juicio. Y de ese juicio es el único que nos liberta de ese juicio, nos libra de ese juicio, es si hemos creído, nos hemos arrepentido, reconocido nuestra condición de pecador, pecadora, nos hemos arrepentido y hemos confiado en Cristo como único Salvador. Por eso cité esa cita hace un momento. El único que me puede salvar son los méritos de Jesús en la cruz. No es Jesús en la cruz más lo que hizo María, más lo que hizo fulano, mengano, o más lo que hice yo. Dios puso que solamente debemos depositar nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Por eso dice, hay un solo Dios, un solo mediador, uno solo. No varios mediadores o varias mediadoras. No, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Dios quiera obrar a través de su palabra, con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y podamos considerar cuál es nuestra realidad frente a esta verdad que la palabra de Dios declara. ¿Cuál es nuestra real situación hoy? ¿La situación de Saulo ante la conversión o ya la situación del apóstol Pablo convertido? Yo no lo sé. Es una buena pregunta para que vos te hagas delante de Dios, delante de la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque, como ella misma declara, es viva, es eficaz, es precisa. Gracias, Señor, porque, como leíamos recién en Salmo 19, 7, tu ley es perfecta. Por tu ley, Señor, nos convertiste. Señor, gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Señor, si tú no hubieses obrado en cada uno de nosotros todavía seguiríamos perdidos, seguiríamos como Saulo, como Pablo, Señor, antes de su conversión, en tiempo que se creía, Señor, superior al resto de las personas. Señor, se creía que vivía una vida que te agradaba a ti, que iba a ir al cielo cuando muriera físicamente. Señor, pedimos, Señor, que nosotros podamos tener una actitud correcta, lo que ya te hemos conocido, y poder seguir aprendiendo de tu palabra, poder seguir comunicando tu mensaje, predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Y, Señor, y aquellos que aún no te conocen puedan examinar sus corazones, y, Señor, y puedan ver la realidad y puedan prontamente arreglar tus cuentas contigo, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú quisiste salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio, y te damos muchas gracias por los méritos de Jesús en la cruz, porque son los únicos por medio de los cuales podemos ser salvos. Gracias, Señor, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por ese precio incalculable, inimaginable, Señor, que pagó Jesús por todos mis pecados. Muchas gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que ahora como hijos tuyos podamos recordar cada día lo que dice Juan 1:9, de confesar nuestros pecados día tras día, todos los días, Señor, y poder estar disfrutando de una comunión íntima, Señor, unas cuentas arregladas todos los días, Señor. No porque la salvación se pierda, sino para poder disfrutar de esa comunión íntima contigo. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.